Buenas, ¿cómo andan futuros colegas? Acá estamos, listos para meternos de lleno en un pensador que, bueno, aunque vivió hace 2 siglos, nos deja pensando una bocha sobre cómo miramos el mundo y fundamentalmente la sociedad. Totalmente. Un tal Augusto Comte, ¿no? El padre del positivismo. Así es, un tipo fundamental, clave diría, para entender cómo la sociedad empezó a pensarse a sí misma de una manera más científica, digamos. Claro. Dejó de lado las explicaciones más místicas o abstractas y propuso un método basado en lo observable, en los hechos. Bien. Tenemos bastante material para desmenuzar sus ideas clave, en especial su famosa Ley de los 3 estados. ¡Upa! La ley de los 3 estados. Mirá, suena a título de manual de la Facu, ¿viste? Sí, tiene ese aire. Pero créanme que tiene una vuelta de tuerca muy, muy interesante. La misión de hoy, entender qué quiso decir Comte con esto y por qué fue tan revolucionario en su momento. ¿Le entramos? Entrémosle con ganas. Pensemos que Comte, que vivió entre 1798 y 1857, no solo funda el positivismo, sino que fue, se podría decir, el primer filósofo de la ciencia en sentido moderno. Un precursor. Posta. Sí. Se dedicó a pensar la lógica detrás de las matemáticas, la física, la química, la biología, un laburo descomunal. Un bocho el tipo, se nota. Y medio personaje también, ¿no? Leí por ahí que arrancó laburando con Saint Simon, otro pensador grosso de la época. Ajá, sí, su maestro al principio. Pero terminaron como el perro y el gato. Comte lo acusó de chorarle ideas y hasta lo llamó maquinador depravado. ¿Se picó? Entre 1830 y 1842. 6 tomazos, ¿eh? Ahí está el corazón de su pensamiento inicial. Y no paró ahí, siguió escribiendo sobre geometría, astronomía popular. El tipo quería que sus ideas llegaran a todos, ¿viste? Un divulgador también, mira vos. Pero después no tuvo una etapa medio rara. Eso de la religión de la humanidad, ¿qué onda con eso? Suena como contradictorio con el positivismo científico, ¿no? Es un punto clave, sí, y controversial. Muy debatido. Hacia 1844, con su discurso sobre el espíritu positivo, ya empezó a darle más bola a la cuestión moral, a lo afectivo. Ajá. Y acá viene lo más llamativo. En 1849, funda la religión de la humanidad. Tal cual. Propone reemplazar el culto a Dios por el culto a la humanidad como un gran ser abstracto. ¿Cómo? ¿Una religión sin Dios? Algo así. Buscaba cohesión social. Él veía que la religión tradicional funcionaba como un pegamento social, ¿entendés? Y pensó que hacía falta uno nuevo, uno positivo para la nueva era industrial que se venía. Ah, mirá vos. O sea, el tipo, después de endiosar la ciencia, se dio cuenta de que para mantener el orden social hacía falta algo más, ¿no? Una especie de mística compartida, de valores comunes. Exactamente. El famoso lema orden y progreso, que, bueno, algunos conocen bien, viene de ahí, ¿no? Buscaba ese equilibrio. Justamente. Orden como la estructura estable, lo que llamó estática social, y progreso como el desarrollo ordenado, la dinámica social. Esa tensión es central en su pensamiento. Qué interesante. Pero bueno, para entender cómo llegó a todo eso, tenemos que ir al hueso. La ley de los 3 estados. Es como la columna vertebral de su análisis sobre cómo evoluciona el bocho humano, el pensamiento. Dale, vamos a eso. ¿Cómo es esta ley? Explícamela como para que la entienda hasta el más colgado de la clase, ¿eh? Dale. Es la idea central sobre cómo se desarrolla el conocimiento, el espíritu humano, como lo llamaba él. Comte sostenía que la humanidad entera, y también cada ciencia particular, pasa inevitablemente por 3 etapas o estados teóricos sucesivos. 3 etapas, sí o sí. Sí o sí. Una ley que él creía haber descubierto estudiando la historia, de forma empírica, observando. A ver, ¿cuáles son esos 3 escalones? Despacito. El primero es el estado teológico o ficticio. Es como la infancia de la inteligencia humana. La etapa donde necesitamos respuestas absolutas, ¿viste? Queremos saber el origen de todo, las causas últimas, los porqués fundamentales. La época en que le preguntabas a tu viejo ¿por qué llovía? Y te decía porque las nubes están llorando o algo así. Una explicación simple, personificada. Algo así, tal cual, pero aplicado a todo el universo. Como no tenemos, digamos, herramientas científicas desarrolladas, ¿qué hacemos? Proyectamos nuestra propia naturaleza humana. Le atribuimos intenciones, voluntad, vida a las cosas que nos rodean. Ah, claro.
Es la tendencia inicial a explicar todo como si tuviera un alma parecida a la nuestra. El animismo, eso. Pensar que el río está vivo o que la montaña se enoja. Precisamente. Y bueno, dentro de este estado teológico, Comte distingue subfases, como escaloncitos adentro del escalón. A ver, La más primitiva es el fetichismo. Se le da vida directamente a los objetos. Se adora al sol, a un árbol, a un ídolo, a una piedra. Acá mandan más el instinto y el sentimiento que la lógica, ¿viste? entiendo. Como muchas culturas ancestrales que veían deidades en los elementos naturales, ponele. Exacto. Luego viene el politeísmo. Acá la imaginación se va sofisticando un poco. La vida ya no está en el objeto mismo, sino que se inventan seres ficticios, invisibles, los dioses. Los dioses del Olimpo, por ejemplo. Esos mismos. Son los que manejan los hilos y explican los fenómenos. Intervienen en guerras, amores, tormentas. Comte decía que en su época mucha gente todavía pensaba así, en clave politeísta. Tiene sentido. Es una explicación más elaborada, sí, pero todavía basada en agentes sobrenaturales con voluntad propia. Tal cual. Y la última fase teológica es el monoteísmo. Para Comte, ojo, esto ya es el principio del fin de esta etapa teológica. La razón empieza a ponerle algunos límites a la imaginación desbordada. ¿Cómo sería eso? Se empieza a intuir que las cosas ocurren siguiendo ciertas reglas, ciertas leyes invariables, ¿viste? Pero todavía se necesita una causa primera sobrenatural, un único Dios que explique el origen y el funcionamiento de todo el sistema. O sea, ya no son 1000 dioses, es uno solo, pero sigue siendo un dios que está atrás de todo. Exacto. Él cita a filósofos como Malebranche, que para explicar algo bien físico, como el choque de dos objetos, recurría a la intervención divina continua, Dios moviendo las piezas, digamos. Entiendo. Simplificamos la cantidad de dioses, pero la lógica de fondo sigue siendo buscar una voluntad superior que explique lo inexplicable. Y acá hacemos el link con el derecho, ¿no? El famoso derecho divino de los reyes. Encaja perfecto acá. Perfecto, justamente. La idea de que el poder del rey viene directamente de Dios, que gobierna por mandato divino, es un ejemplo clarísimo del pensamiento teológico aplicado a la organización social y política. La legitimidad última no está en la tierra, está en el cielo. Bien, bien, bastante claro el primer estado, la etapa de las explicaciones sobrenaturales, de buscar la causa en algo, bueno, fuera de este mundo. ¿Y cómo evolucionamos desde ahí? ¿Cómo dejamos atrás ese chamullo divino, por decirlo de alguna manera? Bueno, ahí entramos al segundo escalón, el estado metafísico o abstracto. Ojo, Comte lo considera una etapa de transición, necesaria pero inestable, como un puente entre la infancia teológica y la madurez positiva. Metafísico. Ya suena más a filosofía pura, ¿no? A conceptos abstractos, menos dioses y más ideas raras. Justamente, comparte con el estado teológico la obsesión por los conocimientos absolutos, la naturaleza íntima de las cosas, el origen y destino del universo, el porqué último de todo. Sigue buscando eso. Ajá, pero... Pero, y esta es la diferencia fundamental, reemplaza a los dioses o agentes sobrenaturales por entidades o abstracciones personificadas. Habla de fuerzas, esencias, naturalezas. Fuerzas. ¿Cómo qué? Son conceptos abstractos a los que se les da un poder explicativo, casi como si fueran personas o voluntades. No es Dios, pero es la naturaleza, la razón, el éter. A ver, un ejemplo concreto para bajarlo a tierra. El contrato social que tanto estudiamos en la FACO, o los derechos naturales. Comte los mete en esta bolsa, ¿no? Tal cual. Esos son ejemplos perfectos para él. Conceptos como el contrato social de Rousseau, la idea de derechos naturales inherentes al ser humano, la soberanía popular. Que son la base de mucho de nuestro derecho moderno. Exacto. Para Comte, son ejemplos típicos del pensamiento metafísico. Ya no decimos el poder viene de Dios, pero explicamos la legitimidad del gobierno o los límites del poder recurriendo a ideas abstractas como un pacto original que nadie vio o derechos que tenemos por naturaleza pero que no podemos tocar ni medir. Claro. Son construcciones de la razón, ¿entendés? No son hechos observables directamente. Digamos, más universalizable, pero sigue siendo especulativo, ¿no? No se basa en chequear los hechos, en la evidencia. Exacto. Ese es el punto clave para Comte.
Se aleja de lo sobrenatural directo, pero sigue buscando esencias o causas ocultas detrás de los fenómenos, en lugar de limitarse a observar cómo funcionan las cosas en la realidad. Mm, Por eso Comte lo llama también ontología, el estudio del ser en abstracto. Es una etapa crítica, dice él, que sirve para demoler las viejas creencias teológicas, pero según Comte, no tiene la capacidad de construir un orden social estable por sí misma. ¿Por qué no? Porque se basa en ficciones racionales, en abstracciones, no en hechos sólidos y observables. Genera mucho debate, mucha discusión, pero no un acuerdo basado en la realidad. Una etapa necesaria, pero inestable, como una adolescencia intelectual, ¿no? Que cuestiona todo, pero todavía no construye algo sólido, preparando el terreno para la adultez. Precisamente. Muy buena analogía. Una etapa fundamental para pasar de lo teológico a lo que él considera la madurez definitiva de la inteligencia, la virilidad mental, como le gustaba decir. Y llegamos al tercer y último estado, el estado positivo o real. Acá está la posta para Comte, ¿no? La ciencia dura y pura, el final del camino. Acá está la clave de su propuesta, sí. Es el estado definitivo, la adultez del pensamiento. Y el cambio es radical, ¿eh? El espíritu humano, dice Comte, finalmente se da cuenta de que buscar el por qué último, las causas absolutas, sean dioses o abstracciones metafísicas, es una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo, fuerte. Sí, una búsqueda estéril porque está fuera de nuestro alcance, dice él. No podemos conocer la esencia última de las cosas. O sea, chao especulaciones, chao buscarle la quinta pata al gato, o la datos o la evidencia. Menos verso y más hechos concretos. Totalmente. Se renuncia a investigar lo inaccesible y nos concentramos en lo que sí podemos conocer. ¿Y qué es eso? Lo que conocemos a través de la observación y el razonamiento aplicado a los hechos. Observación y razonamiento. Exacto. El conocimiento ahora se funda en lo observable, en lo empírico. La regla de oro, la que manda acá es, la imaginación se subordina a la observación. Ya no inventamos explicaciones desde la nada, sino que describimos lo que vemos, lo que podemos verificar. Bien, ¿y cómo se traduce eso en la práctica? ¿Nos volvemos todos científicos de laboratorio con guardapolvo blanco? Lógica científica en nuestra forma de pensar sobre cualquier tema. La clave es usar la observación y el razonamiento lógico para descubrir leyes. Leyes. Como las leyes de la física. Exacto. ¿Y qué son las leyes para Comte? Son las relaciones constantes e invariables que existen entre los fenómenos observados. Ya no nos preguntamos el por qué íntimo o esencial de por qué caen las cosas, ¿viste? No. Sino que buscamos describir cómo caen, cuál es la ley, la gravedad en este caso, que expresa esa relación regular entre los cuerpos. El objetivo ya no es develar la causa misteriosa, sino describir las leyes efectivas que rigen los fenómenos. O sea, es describir las reglas del juego observando cómo se juega, en lugar de inventar un diseñador del juego o la esencia del juego. Miramos, medimos, comparamos y formulamos leyes que describan esas regularidades. La ciencia, básicamente. Exactamente esa es la idea. Y es radical. Toda idea, toda proposición que no pueda, en última instancia, reducirse a la simple enunciación de Un hecho observable. un hecho observable, sea particular como «esta tiza cayó» o general como «todos los cuerpos se atraen». Bueno, esa idea carece de sentido real para el pensamiento positivo. Incluso las leyes más generales de la ciencia son, para él, hechos muy generales, cuya validez depende de que se correspondan con lo observado. Entiendo. Ya sea el choque de dos bolas de billar o las relaciones sociales más complejas. Solo podemos conocer las conexiones, las secuencias, las similitudes, las leyes, pero no el misterio último de su producción, como decía él. Clarísimo. Esto sí que cambia la forma de ver el conocimiento, ¿eh? Y acá es donde entra su creación más famosa, me imagino. La sociología, ¿verdad? Él le puso el nombre. Precisamente, Comte consideraba que aplicar este método positivo, observación sistemática, búsqueda de leyes sociales, al estudio de la sociedad era la culminación del estado positivo, la ciencia más compleja y la última en llegar a esta etapa. ¿La física social la llamó también? Exacto, física social o sociología. Su gran proyecto era usar este método para entender científicamente los fenómenos sociales y, eventualmente, guiar el progreso social de forma racional, resolver los quilombos sociales, digamos.
Y acá conectamos con esa idea que mencionaste antes, la de orden y progreso, y su propuesta medio controversial de que la sociedad sea guiada por una élite de científicos, ¿no? Suena un poco tecnocrático, onda, gobiernen los que saben de verdad. Sí, sí, se puede leer así y se ha leído así. Él creía firmemente que quienes dominaran el método positivo, los sociólogos y científicos en general, eran los más capacitados para entender las leyes que rigen la sociedad. Y por lo tanto, Y por lo tanto los indicados para dirigirla hacia un futuro de progreso ordenado. Buscaba superar el caos y la anarquía que él veía como resultado de la Revolución Francesa y del pensamiento metafísico abstracto, como los derechos del hombre que generaban discusión eterna. quería estabilidad. Claro, su fórmula era una sociedad organizada científicamente, donde la estática social, el orden, las estructuras permanentes, y la dinámica social, el progreso, el cambio ordenado, estuvieran en armonía. Y sí, eso implicaba un rol preponderante para una élite ilustrada, para los sabios positivistas. Che, ¿qué recorrido nos hizo hacer Comte? Impresionante. Pasar de explicar el mundo con dioses y mitos, el estado teológico, a buscar esencias y principios abstractos, el metafísico, para terminar diciendo, muchachos, muchachas, dejémonos de joder con lo que no podemos saber y dediquémonos a observar los hechos, buscar las leyes y punto. Es una revolución en la forma de pensar, no hay duda. Sin duda alguna, marcó un antes y un después, no solo para la filosofía de la ciencia en general, sino fundamentalmente para la posibilidad de estudiar la sociedad con una mirada científica. La idea misma de que los fenómenos sociales tienen regularidades, patrones, leyes que podemos descubrir, como en la física o la biología, es la piedra fundacional de la sociología como disciplina. La base de todo. Tal cual. Y, aunque hoy podamos discutir fuerte sus ideas políticas o su extraña religión de la humanidad, que suena muy loca, esa base metodológica, ese espíritu positivo de basar el conocimiento en la evidencia observable, sigue siendo un pilar fundamental del pensamiento moderno. Totalmente. Y para nosotros, futuros abogados y abogadas que nos quemamos las pestañas estudiando fundamentos, legitimidades, fuentes del derecho, pensar en estas etapas es muy gráfico, ¿viste? Sí, aplica mucho. Podemos ver cómo evolucionaron las justificaciones del poder o del propio derecho. Arrancamos con el derecho divino, onda Dios lo quiso así, teológico puro. Pasamos a los grandes principios abstractos como el contrato social, la soberanía popular, los derechos naturales, metafísico total. Que todavía resuenan fuerte. ¿Y cómo? Y hoy se supone que intentamos análisis más positivos, más sociológicos, viendo cómo funciona el derecho en la realidad, qué efectos produce, basándonos en datos, en estadísticas. Aunque, seamos sinceros, cuánto de metafísico sigue habiendo en nuestras discusiones sobre derechos humanos o justicia. Es una reflexión clave esa. Nos obliga a mirar críticamente nuestros propios argumentos, nuestro propio discurso jurídico. Cuando hablamos de legitimidad, de justicia, de derechos fundamentales, ¿en qué estamos basando nuestras afirmaciones? Claro, ¿en qué estado estamos parados? Exacto. En dogmas heredados que no cuestionamos, teológico. En principios abstractos, muy lindos, pero cuya conexión con la realidad a veces es, discutible, metafísico. O estamos intentando analizar los hechos sociales, las consecuencias observables de las normas y las instituciones. Positivo. Probablemente sea una mezcla, ¿no? Casi siempre, seguramente. Una mezcla compleja. Y bueno, les dejamos picando una última pregunta, para seguirla pensando después con el mate o el café. Comte creía que este pasaje por los 3 estados era una ley de hierro, inevitable, un camino de sentido único para la humanidad y para cada disciplina. Pero, ¿será tan así, che? ¿Tan lineal, tan prolijito el asunto? Buena pregunta. ¿Realmente superamos por completo las etapas anteriores? ¿O no conviven hoy, medio a los codazos, explicaciones teológicas, metafísicas y positivas en nuestra propia cabeza y en los debates públicos? Pensemos cuánto de fe, cuánto de principios abstractos y cuánto de evidencia empírica hay en cómo entendemos y discutimos los problemas sociales y jurídicos hoy en día. Da para charlar largo y tendido, me parece. Una excelente inquietud para no cerrar la conversación acá, para seguir masticándolo. La historia del pensamiento rara vez sigue una línea recta y ordenada como un manual de autoayuda. Es más bien un enchastre. Tal cual. Bueno, futuros doctores y doctoras, esperamos que esta zambullida en Comte les haya resultado útil, que les sirva para entender
a este personaje clave y, de paso, para reflexionar un poco sobre nuestra propia forma de razonar. Nos escuchamos en la